Muy buenas tardes para todos. Hoy nos reúne algo más que un evento. Hoy nos reúne la palabra, la historia y el alma, y no es casualidad que estemos aquí justamente hoy en el Día Internacional del Libro. Un día que se celebran las historias que nos transforman, las palabras que acompañan y los libros que en algún momento llegan a nuestra vida cuando más lo necesitamos. Hoy tenemos el privilegio de presentar una de esas historias, una obra que no solo se lee, sino que invita a mirar hacia adentro y a cuestionar y a despertar. Bienvenidos al lanzamiento de Maldiciones Ajenas 2, El despertar del alma. Gracias por estar aquí, por abrir su mente, por abrir su corazón y por permitirse vivir una experiencia. Hoy nos acompaña una mujer cuya vida transita entre la razón y el alma, entre el derecho y la palabra, entre la experiencia humana y la transformación espiritual. ¿Quién es Patricia Marulanda? Es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, escritora de poesía y novelas profundamente conectadas con la vida real y el crecimiento personal. Su escritura nace de un llamado del alma y esa necesidad de transformar la experiencia humana en palabras que no se narran, sino que se revelan, confrontan y sanan. En sus obras, Patricia explora temas como el karma, el linaje emocional, los patrones ancestrales, el deseo, el dolor y la posibilidad de redención interior, invitando a sus lectores a reconocerse no como víctimas de su historia, sino como creadores de su destino. Es una autora del poemario Poesías de Amores y Nostalgias, coautora de antologías poéticas como Voces y Versos, Grandes Universos, Sobre tu piel y Al calor de tu piel. En estos libros su pluma se permite explorar también la intimidad, la emoción y la sensualidad desde una estética profunda y consciente. En el ámbito narrativo es autora de Maldiciones Ajenas. Él era un hombre bueno, con un pasado oscuro. Y hoy nos presenta su segunda parte, Maldiciones Ajenas 2, El despertar del alma. Me encantaría que diéramos un aplauso porque vamos a... Hoy estamos en una primicia, entonces es darle la bienvenida a esa parte de la historia de Maldiciones Ajenas 2, El despertar del alma. Dos novelas que entrelazan dolor, conciencia y redención con el propósito de invitar al lector a abrir su mente, a cuestionar su historia y a despertar su alma. Su trayectoria literaria ha trascendido fronteras, ha participado en escenarios internacionales como Las Vegas Book Festival, donde en el año 2024 fue invitada por la Casa de la Cultura a través de la Asociación Internacional de Autores Vanguardistas de la Ciudad y hace parte de FL Guadalajara 2025, Fitbol Bogotá 2024 y Liber 2024. Además hace parte de la Dirección General de la Asociación Internacional Autores de Vanguardia, con sede en París. Y en reconocimiento a su impacto, fue galardonada con el Premio Estrella del Sur de Oro 2025 en Uruguay. Pero más allá de los títulos, los escenarios y los reconocimientos, la literatura de Patricia Marulanda tiene un propósito mayor. No solo contar historias, sino acompañar procesos del alma y a despertar la memoria. Hoy más que una autora,
Tenemos frente a nosotras a una mujer que escribe para despertar. Su literatura no solo narra, acompaña procesos, despierta conciencia y transforma vidas. Hoy presentamos una obra que no solo cuenta una historia, sino que invita a cuestionarla. Maldiciones ajenas 2, El despertar del alma. Es una novela que nos lleva a mirar hacia adentro, a reconocer esos patrones que repetimos y a descubrir que siempre estamos a tiempo de transformar nuestra vida. Porque tal vez no estamos repitiendo por casualidad, sino por historias que aún no hemos comprendido. Y para adentrarnos en ese universo, los invito a ver el siguiente tráiler, que recoge la esencia de esta obra y el mensaje que hoy nos convoca. Daremos paso a una conversación muy especial. Recibamos con un fuerte aplauso a Patricia Marulanda. Después de esta hermosa presentación y adentrarnos un poco en esta obra a través de estos videos y lo que habló María Paz, pues vamos a ir un poco más profundo. Y es conocer a esta mujer, porque detrás de estas palabras hay historia, hay experiencia, hay huellas, hay heridas. Y eso es lo que Patricia, a través de estos libros, nos deja. Enseñanzas, vivencias. Porque tú no solamente escribes, tú realmente transformas a través de lo que haces, de lo que está ahí. Y para nosotros es un gusto, Patricia, tenerte el día de hoy en este lanzamiento de Maldiciones Ajenas 2. Y para comenzar, yo quiero preguntarte, tú siendo abogada, ¿en qué momento decides convertirte en escritora? Gracias, Sandra, gracias María Paz y gracias a todos los que están aquí presentes por acompañarme en este momento tan especial. Bueno, ¿en qué momento decidí convertirme en escritora? No hubo un momento en que decidí convertirme en escritora en realidad. Recuerdo que el tema nació cuando tenía más o menos 13 años, en una necesidad impresionante de escribir o de transmitir de alguna manera lo que sentía, la impotencia del momento, los sentimientos encontrados. Para esa época vivía con mi abuelo y él no me dejaba salir a jugar con los otros niños, con los otros adolescentes del barrio. Y recuerdo que yo me sentaba en la puerta de la casa con mucha envidia, con ganas de estar allá con todos ellos, jugar, conocerlos, pero no podía. Y mi única forma de desahogarme era escribir. De repente me di cuenta que lo que escribía se leía bonito. Entonces comencé a guardar todas esas historias y todos esos escritos porque sentía que tenían que significar algo y que alguna vez lo sabría. Pero no tenía para ese entonces la intención de volverme escritora, ni de escribir una novela, ni muchísimo menos. De hecho, lo que escribía para entonces eran más como poesías. Ok, y me gustaría, porque hay personas que quizás conocen de Maldiciones Ajenas, la 1, y otras no. Entonces me gustaría que nos contaras cuál es el tema principal que aborda esta novela, Maldiciones Ajenas. Él era un hombre bueno con un pasado oscuro, y Maldiciones Ajenas 2, El despertar del alma. ¿Cuál es el tema principal? Claro que sí, Sandra. Bueno, el tema principal de Maldiciones Ajenas 1 y 2 es el karma. Esos patrones, esas historias que repetimos de nuestros ancestros, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Esas historias de tristeza, esas historias de dolor, esas historias de angustia, de enfermedad, de pobreza. Esas historias por las que todos nosotros en algún momento de la vida transitamos y que no sabemos cómo superar, que no sabemos cómo manejar, que no entendemos además por qué nos pasa a nosotros o por qué lo tenemos que vivir o por qué tenemos que transitar por esas situaciones. Y no entendemos y no sabemos
que son historias heredadas, así como heredamos de nuestros padres y de nuestros ancestros un carro, una casa, también heredamos las historias. De eso se trata. Ok. ¿Y qué te inspiró a escribir sobre el karma? Porque tiene que haber algo en la vida de Patricia para que tú estés hablando de estos temas y me gustaría que todos aquí presentes pudiéramos conocer un poco cuál fue esa inspiración. Bueno, ¿qué me inspiró? La historia, una historia personal por la que estaba transitando y paralelo a eso, la historia de un amigo a quien un hecho traumático de la vida, un hecho repentino, de repente cambió su historia. Así, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Llevaba una vida dentro de lo que cabe normal, tranquila, y de repente todo se volvió un caos. Y a mí paralelamente también me estaba pasando una situación compleja, donde estaba cuestionando mucho todo lo que vivía, cuestionando incluso a Dios, porque yo sentía que no merecía pasar por lo que estaba pasando. Y es la actitud o la situación digamos, la actitud por la que tomamos muchos de nosotros cuando transitamos por momentos difíciles en la vida. Tomamos una actitud de víctimas y comenzamos a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me lo merezco, ¿por qué? ¿Por qué? Si no me lo merezco. Y cuestionamos a Dios y cuestionamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra pareja. Quien sea que nosotros creamos que es responsable de aquello difícil por lo que estamos transitando. Y entonces en ese momento comencé a preguntarme, ¿de verdad yo tengo que transitar por esto? Y por supuesto, pasando por un momento difícil, comencé a buscar ayuda. Siempre he sido una buscadora, siempre he transitado por la vida tratando de sacar la mejor versión de mí y yo no me quería quedar en el hueco, no me quería quedar transitando ese momento tan difícil. Y entonces fue en terapia donde comencé digamos, la terapeuta me llevó a mirar hacia atrás y me llevó a preguntar, bueno, pero mira, ¿cómo es la historia de tu madre? ¿Cómo es la historia de tus abuelos? La historia de tus bisabuelos, ¿qué sabes de eso? Con un segundo tomo un poquito de agua. Y efectivamente, en ese momento me di cuenta que esa situación por la que yo estaba transitando era algo que se repetía en las mujeres de mi casa. Pero bueno, no les voy a contar detalles porque eso ya son historias familiares, ¿verdad? Pero sí, llegué a esa conclusión que repetía esa historia de las mujeres de mi casa y eso me llevó a preguntarme si de verdad yo tenía que arrastrar con esas historias. Yo no quería arrastrar con las historias de las mujeres de mi casa. Yo quería escribir mi propia historia y fue allí donde comencé a investigar, a adentrarme en todo este tema del karma y a conocer un poco más. Y le pedí permiso al amigo, quien había tenido una situación también compleja, muy, muy compleja, de escribir su historia, porque en ese momento no quería escribir acerca de mí, no estaba lista, creo que me faltaba mucho camino por recorrer. Eso ya hace parte de mi siguiente novela, que más adelante les voy a contar un poquito. Y él me dio permiso de escribir su historia. Entonces, a partir de ahí nació Maldiciones Ajenas. Él era un hombre bueno con un pasado oscuro. Toda la parte inicial de esa novela es una historia de la vida real. Hay otras historias que son producto de mi imaginación, creatividad pura, pero un poco para explicar esto que intento decirles, que lo que vivimos hoy no es casual, no es coincidencia, tiene una explicación, tiene una razón de ser. Y solamente si nosotros hacemos conciencia de quiénes somos y qué estamos llamados a hacer en este plano terrenal o en esta existencia o en el tránsito por esta vida, como ustedes lo quieran llamar, en la medida que nosotros conozcamos lo que hay dentro de nosotros y a qué vinimos,
vamos a encontrar respuestas. Bueno, pero ¿tú por qué crees que nosotros repetimos historias? Y me gustaría muchísimo que nos contaras algo que en tu vida se repitió, que fue lo que te llevó a decir, tengo que ir más allá porque yo no quiero esto. ¿Ustedes quieren saber? Porque aquí hay chisme. Para largo. Indudablemente. Bueno, porque es ley de la vida, Sandra. Definitivamente es ley de la vida. La ley de la causa y el efecto, la ley de la acción y la reacción, e incluso desde la religión también nos hablan del tema. ¿Qué fue eso? El chisme que ustedes quieren saber. Bueno, yo notaba en mi vida que todo se me daba, todo me fluía, todo lo que yo he querido y he pensado, he imaginado, siempre se me ha dado. Mi profesión, para una persona como yo, haber logrado un título profesional y luego mi especialización y luego mi maestría, realmente juzgado o mirado desde el lugar donde nací, pues era una utopía. Yo nací y crecí en Siloé, con muy pocas posibilidades, en extrema pobreza, con muchísimas dificultades. Mi madre, una mujer muy, muy trabajadora, aquí está frente a mí con esa blusita azul toda linda. Le tocaba muy duro, madre soltera, cabeza de familia, con 4 hijos, imagínense ustedes. Violencia intrafamiliar, pobreza, carencias, y pensar en llegar a alguna parte alguna vez era una utopía, pero yo siempre fui una soñadora, siempre dije, quiero llegar lejos, y bueno, he llegado lejos, gracias a Dios. Y gracias, por supuesto, al esfuerzo, gracias a que lo he creído, y porque lo he creído, lo he creado. Pero había una sola cosa en la vida que no se me daba, o que había sido muy complicada, y era el tema de la relación de pareja, el amor. Un amor bonito, un amor que llena, un amor que complementa, un amor que nutre. Siempre esa parte había sido muy difícil, y justamente en la época de pandemia, tras haber terminado una relación que fue muy importante para mí y que me dolió muchísimo, yo creo que la había llorado 2 veces durísimo por un amor, y fue en la adolescencia y a los 40 años, cuando uno ya cree que no se vuelve a enamorar igual. Y resulta que eso me movió bastante el piso, eso me quebró muchísimo, y fue a partir de ahí que comencé a buscar respuestas, y en esa búsqueda de respuestas me encontré entonces que en mi familia casi todas las mujeres están solas, o son divorciadas, o nunca se han casado, o sus relaciones no funcionan, en orden ascendente y en mis pares también. Y entonces ahí fue donde comencé a caer en cuenta de todo este tema, y yo dije, no, yo no quiero arrastrar con eso. Yo sí quiero ser feliz en el amor. Yo sí quiero encontrar un amor bonito, y yo sé que existe en alguna parte, en algún lugar seguramente ya se aproxima, pero mientras tanto yo voy haciendo mi trabajo, voy sanando todo lo que tenga que sanar, voy sacando desde adentro todo lo que no me corresponde, y voy saltando todas esas maletas que no son mías. A las mujeres ancestrales de mi familia las amo, las honro, pero les devuelvo lo que no me pertenece, y es todo lo que tenemos que hacer nosotros, soltar lo que no es nuestro, cada cual con su historia, cada cual debe hacerse responsable de su historia. ¿Quiénes se identifican con la historia de Patricia? No están las valientes o los valientes, ¿cierto? Hay que reconocer, identificar, muy bien. Bueno, hoy estamos aquí haciendo el lanzamiento de Maldiciones Ajenas 2, pero me gustaría que introduzcas a todas estas personas que vinieron a verte, porque te aprecian, te conocen, saben esa berraquera de la que estás hablando ahora, que les compartas un poco qué pasó en esa Maldiciones Ajenas 1. Un abrebocas, porque hay que leerlo, pilas. Un abrebocas. Bueno, de repente
que alguien entra a la casa de una familia que está tranquila, dispara, y a partir de ese disparo se genera todo un caos que cambia drásticamente la historia de toda una familia. Y de pasar a ser la víctima, quien fue atacado pasa a ser el verdugo, porque en defensa propia, pues, ataca a quien los atacó. Y todo eso genera una cantidad de caos, por supuesto, pero todo eso que él está viviendo hoy tiene una relación increíblemente difícil de entender y de creer con historias de hace 60, 70 años atrás. Eso sería más o menos. Ya contarles más es hacerle spoiler y el libro está afuera. Si quieren saber más, tienen que leerlo. Yo les quiero compartir que obviamente yo me he leído las novelas de Patricia y tuve el gusto de tener ese libro, el 1, y yo empecé a leer y yo no podía parar de leer. Ese libro está tan bien escrito que te cautiva desde el primer momento. Y lo importante, yo creo, Patricia, te quiero preguntar, ¿cuál es el aprendizaje? Yo ahora te digo para mí que fue importante en ese libro, pero ¿qué crees tú que debería preguntarse o cuestionarse una persona que lee esta primera obra de Maldiciones Ajenas? Bueno, yo creería que es dejar de preguntarse ¿por qué a mí? Para pasar a preguntarse ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Qué me deja esta experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué me quiere decir Dios, el universo, lo que sea lo que ustedes crean? ¿Cuál es el mensaje implícito? Nada es casual. Quienes creen en Dios, no sé si han escuchado o han leído alguna vez en la Biblia que dice que no se cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, o que nada es casual. Es exactamente lo mismo. O sea, todo lo que nosotros vivimos, sea bueno en apariencia, porque nosotros los seres humanos somos los que tachamos una experiencia de mala u otra de buena. Yo he aprendido con los años y con las experiencias que nada es malo. Lo malo y lo bueno es una concepción humana, porque si nos damos cuenta, tras cada experiencia difícil que tenemos, a nuestros ojos humanos, finalmente es la que termina sacando una mejor versión de nosotros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son los mismos que cuando tenían 15, cuando tenían 20, cuando tenían 30? ¿Piensan igual? ¿Enfrentan las circunstancias o los problemas por los que atraviesan igual? ¿O tienen una mayor capacidad de resiliencia, de solución? Cada situación nos cambia para mejor, pero solo a quienes despiertan, solo quienes se dan la posibilidad de despertar y ver más allá de la experiencia traumática, ver más allá del dolor que están atravesando o la situación por la que están atravesando. Claramente hay muchas situaciones complicadas que nos duelen porque somos seres humanos, pero cuando entendemos que no somos lo que vemos en el espejo, sino que somos una chispa divina, todo cambia. Cuando yo estaba leyendo ese libro, recordaba, yo pensaba en mi mamá me decía, ay, es que Jaime es mi esposo, es igualito a tu papá. Y yo, ¿y en qué terminó mi mamá y mi papá? Separados. Yo no, un momento, algo tiene que cambiar aquí, porque somos nosotros los que construimos nuestra historia. Pati, pregunta, la abogada, la Patricia de hace 20 años atrás, ¿escribiría sobre estos temas? ¿Tú crees que en todo este tiempo hubo un despertar de conciencia que te llevó a indagar esto? Por supuesto, son las experiencias justamente por las que he atravesado, difíciles, complejas, dolorosas, que me han quebrado. Desde niña, he tenido experiencias desde niña bastante duras.
Pero claramente a los 20 años no hubiera escrito sobre este escrito. Por Dios, la escritora. Lo corrigió a tiempo. Sí. Bueno, somos humanos, todos nos equivocamos por A o por B. Los nervios, la emoción, los nervios, bueno, la emoción sí es otra forma de decirlo. Claramente no hubiera escrito 20 años atrás sobre estos temas. 20 años atrás yo creo que todavía estaba en la actitud de víctima, todavía tenía mi postura de niña, echarle la culpa a los demás por las cosas que me pasaban. Si me caigo fue culpa del hermano, si me quiebro un tobillo también culpa del vecinito que me empujó. O sea, la postura de niño, la postura de víctima siempre está echándole la culpa a los demás de lo que les pasa. Yo creo que en esa época todavía buscaba culpables de todo lo que me había pasado, y igual hasta hace unos años atrás, pocos años, todavía, bueno, a partir del momento en que comencé a despertar, en ese momento, tras la experiencia amorosa, la tusa esa que tuve, que me quebró tanto, todavía asumía la actitud de víctima, solo que en ese momento desperté y dije, ya no más. Y yo creo que todos estamos llamados a ese despertar espiritual. El día que nosotros entendamos que no somos esto, no somos lo que vemos en el espejo, esto se deteriora, esto es un vehículo por el que transitamos en este plano terrenal por un propósito divino, pero lo que realmente somos nosotros, somos esa chispa divina. Y si dentro de nosotros habita una chispa divina, ¿quiénes somos nosotros? Si lo que nos habita es una chispa divina, ¿quiénes somos nosotros? Los invito a que se lo pregunten. ¿Quiénes somos nosotros si dentro de nosotros habita una chispa divina, una partícula de Dios segregada temporalmente por un propósito divino? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Ser víctima siempre? ¿Sufrir siempre? ¿Transitar por las peores circunstancias, las peores situaciones? Eso depende de cada uno de nosotros. Y se los digo yo, que he transitado por muchas situaciones complicadas en mi vida. Con mi tercera novela van a tener la oportunidad de conocerlo. Pero gracias a que un día comencé mi proceso de despertar, hoy veo la vida desde otras circunstancias, desde otro punto de vista, desde otro lugar. ¿Tú crees que una persona que nunca se ha hecho estas preguntas, que nunca se ha cuestionado el por qué o el para qué, cuando lea tus novelas, va a pensar o va a despertar su conciencia? Sandra, yo creería que sí, pero eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende si tenemos apertura mental para ver más allá de una simple historia que se cuenta. Porque Maldiciones Ajenas 1 y Maldiciones Ajenas 2 es una novela que cuenta varias historias ocurridas en épocas distantes, pero todas se entrelazan y al final hay una gran conclusión. Si lo abres con apertura mental y apertura de corazón, vas a encontrar un gran mensaje, vas a ser tocado. De las personas que han leído mis novelas en preventa o que ya han leído Maldiciones Ajenas 1, a muchas les ha hecho un comentario, para otras pocas ha llegado como una novela más. Entonces depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tan abiertos estemos? Qué tan abiertos estemos a recibir el mensaje. El despertar del alma es para todos, todos estamos llamados a despertar, todos vinimos a este mundo con un propósito divino y todos estamos llamados a despertar, pero el momento de despertar es diferente para cada uno. A veces necesitamos caer al fondo del hoyo para poder despertar. Hay otras almas que nacen despiertas. He conocido jovencitas de 15, 20 años con una visión de lo que realmente somos, que ya hubiera querido yo a esa edad tener esa conciencia de lo que realmente somos y lo que vinimos a hacer a este mundo.
¿Quiénes queremos despertar antes de caer al hoyo? ¿Cierto? Por supuesto. ¡Qué susto! Por supuesto. Bueno, Pati, entonces, ¿de qué edad o este libro está escrito para una edad determinada? ¿Desde qué edad podemos empezar a leer este libro? Yo creo que este libro está escrito para hombres y mujeres, jovencitos, adolescentes en compañía de sus padres, por supuesto, porque hay algunas escenas de violencia y de sexo que podría no ser acorde para la edad, pero si se lee en compañía de los padres puede ser entendido desde otra perspectiva. Y bueno, para todas las personas que estén en proceso de despertar, a los que no creen que todavía hayan despertado, a los que crean que están en ese proceso, que ya han despertado, que ya han aprendido a ver la existencia humana desde otra perspectiva, desde otro punto. Y antes de hacerte la última pregunta que quiero hacerte, bueno, tengo 2 preguntas más. También tuve el privilegio de leer Maldiciones Ajenas 2 en preventa. Bueno, antes de preventa. Y es impresionante porque en el primero ocurre el despertar, pero en el segundo ya encuentras el cómo. Porque cuando leí la primera novela, se acabó la última página y yo me quedé como, ¡Patricia! ¿Dónde está el otro libro? Y ahí fue donde inmediatamente lo quisimos leer. Y el segundo ya es el cómo lo vamos a hacer, porque queremos despertar, ¿sí o no? ¿Y qué vamos a hacer cuando despertamos la conciencia? Eso es lo que hace esa novela Maldiciones Ajenas 2. Entonces, Patricia, cuéntanos qué va a pasar y qué viene ahora en temas de escritura después de Maldiciones Ajenas 2. ¿Qué vas a hacer? Bueno, antes de contarte eso, para complementar un poco lo que es Maldiciones Ajenas 2, justamente como su nombre lo dice, es el despertar del alma. Con la primera novela entramos en conciencia de que estamos repitiendo patrones, que estamos viviendo historias que no son nuestras, que estamos, incluso lo voy a complementar con algo que se me quedó por fuera ahorita, Sandra, cuando te decía que este tema de repetir patrones es un tema incluso de la ley de la vida. Fíjense ustedes que desde la ciencia nos enseña a través de la psicología conductual que a toda causa tiene un efecto, ¿sí? Y en lo emocional ocurre igual. O sea, cuando uno, por ejemplo, a ver, se me fue un ejemplo. Si nosotros no estudiamos para el examen, ¿qué pasa? Perdemos el examen. Si no cuidamos nuestra salud, si tenemos una alimentación inapropiada, ¿qué pasa? Pues nos vamos a enfermar. En la física nosotros aprendimos desde el colegio que toda acción tiene una reacción. Por ejemplo, cuando estamos nadando, en lo que empujamos el agua hacia atrás, el agua nos impulsa hacia adelante. Cuando se lanza un cohete, los gases que impulsa el cohete hacia abajo, a su tiempo expulsa el cohete hacia arriba. Y desde la religión también lo vemos. Nosotros aprendimos o nos enseñaron desde casa que estamos condenados a repetir o a pagar más bien por los pecados de nuestros ancestros. ¿A ustedes les parece justo eso, quienes hayan leído alguna vez la Biblia? ¿Les parece justo que de verdad tengamos que repetir las historias de nuestros ancestros? ¿Verdad que no? A ver, ¿quién me dice? No tenemos por qué repetir esas historias. Pero es bíblico. En la Biblia dice en Éxodo 20:25, si no estoy mal, que nosotros estamos condenados a pagar por los pecados de nuestros ancestros. Hasta la tercera y cuarta generación, correcto. Y esa era una de las preguntas que yo siempre me hacía, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada, yo no tengo la culpa de lo que hayan hecho mis papás o mis abuelos. Pero se nos olvida mirar también que la Biblia, en Juan 8:32 creo, nos trae también la posibilidad de la redención. ¿Y a qué nos referimos con la posibilidad de redención? Pues justamente, allí en Juan 8:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad?
todas las preguntas que ustedes tengan respecto de estos temas, respecto de su historia, de lo que estén viviendo, está dentro de ustedes. El tema es que nosotros los seres humanos siempre estamos buscando respuestas afuera. Siempre estamos buscando soluciones afuera. Como estamos buscando culpables siempre. La culpa es de todo el mundo. Pero el día que nosotros realmente nos reconozcamos como el ser energía que somos, vamos a encontrar muchas respuestas en nuestro interior y vamos a encontrar la solución a muchos de nuestros conflictos. No tenemos por qué repetir la historia de pobreza de nuestros ancestros, no tenemos por qué repetir la historia de enfermedad, no tenemos por qué repetir la historia de abusos, la historia de drogadicción, la historia de dolor, de violencia intrafamiliar. Ustedes sí se han dado cuenta que, no sé, si han vivido, por ejemplo, alguna historia de violencia intrafamiliar, que tendemos también a traer ese mismo tipo de compañero a nuestra vida. ¿Cierto que sí? Yo viví de niña violencia intrafamiliar y atraje ese tipo de historia a mi vida en algún momento con alguna pareja. Viví abuso en mi niñez también y de alguna manera se pudo vislumbrar alguna vez que podría repetirse en la casa, pero yo cuando comencé a ser consciente de todas esas cosas, yo corté, porque yo creo y estoy convencida que mi historia es personal y yo me hago responsable de mi historia y yo corto con todo lo que tenga que cortar. Es mi decisión, como es la decisión de todos ustedes, la historia que quieran vivir, la historia que quieran escribir. Maldiciones ajenas 2, entonces, el primero les ayuda a entrar como en esa conciencia de que están repitiendo patrones. Y con maldiciones ajenas 2, el despertar del alma, justamente como su nombre lo indica, es un despertar. Bueno, ahora soy consciente que estoy repitiendo esta historia familiar, llámese violencia intrafamiliar, abusos, pobreza, alcoholismo, enfermedad. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo rompo con eso? ¿Cómo corto esa historia que no quiero repetir? ¿Cómo me suelto esa maleta, descargo esa maleta que no es mía? Eso es lo que nos invita a Maldiciones Ajenas 2. ¿Y qué más me preguntaba Sandra? ¿Qué se viene ahora? Ahora se viene un libro que estoy escribiendo, una novela también, pero ya es autobiográfica y se llama Las mujeres que habitan en mí. Es una novela que va a contar un poco de mi historia, pero también la historia por la que muchas mujeres hemos atravesado, esa historia de violencia intrafamiliar, esa historia de abusos en la niñez, esa historia de carencias absolutas, de etiquetas, cuando te etiquetan y te dicen que no puedes, que no vas a poder, que no vas para ningún lado, que tú no eres nadie, pero que no obstante todo eso, sales adelante y te demuestras a ti misma que no eres nada de lo que el mundo e incluso la familia te había dicho, te había etiquetado. Esa novela va a contar las diferentes etapas por las que pasa una mujer, desde la niñez hasta la adultez, hasta llegar a ese momento del despertar espiritual y arribar en una mujer más consciente, una mujer tranquila, una mujer que mira la vida desde otro punto, desde otra perspectiva, que se valora, que se reconoce, que se respeta, que se honra, que se da un lugar en la vida, porque a veces nosotras de mujeres nos las pasamos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, lo que he entendido también a través de mis propias experiencias, buscando que otro nos dé un lugar, buscando que otro nos valore, buscando que alguien más nos vea, cuando ni siquiera hemos aprendido a vernos a nosotras mismas, cuando ni siquiera hemos aprendido a respetarnos, a valorarnos, cuando ni siquiera nosotras mismas nos hemos dado un lugar. De eso va a tratar Maldiciones Ajenas. Las mujeres
que habitan en mí. Todas esas mujeres que han pasado por mi vida desde que me acuerdo que tengo uso de razón, hasta la mujer que soy hoy en día. Una mujer feliz, una mujer tranquila, una mujer en paz, una mujer que se siente realizada, no obstante que falten algunas cosas que quisiera lograr todavía, pero una mujer que mira todas esas necesidades desde otro lugar, desde otra perspectiva, con mayor responsabilidad y con mayor conciencia. Estoy segura que será un libro que también es para hombres, porque esas historias que tú cuentas no solamente le ocurren a las mujeres, los hombres también pasan por esto, así que un hombre también podrá leer tu novela indiscutiblemente. Por supuesto que sí, cuando yo hablaba de las mujeres es porque allí voy a narrar historias de mujeres, donde por supuesto van a haber hombres también involucrados, pero por supuesto, eso es indiscutible. Por esta situación de no reconocernos, de no valorarnos, de andar buscando reconocimientos en otro lado, también atraviesan los hombres. Y lo he vivido con amigos cercanos, lo he visto con amigos cercanos que también, por supuesto, los hombres también sufren, a los hombres también les duele, los hombres también tienen necesidades, también quieren cosas, también tienen sueños. Por supuesto, también los etiquetan. También los etiquetan. También han sido abusados. También han sido abusados, correcto. Es una novela que aunque está contada desde la perspectiva de una mujer, también atañe a los hombres. Bueno, Pati, ya llegando al final de este encuentro maravilloso contigo, una mujer que admiro profundamente, una mujer que conozco hace unos cuantos meses atrás. Pero, no, ya unos par de años. ¿Sí? Sí, bueno, sí. el tiempo pasa volando, pero no se nos nota, ¿cierto? Pero ha sido impresionante lo que esta mujer me transmite. Y cuando uno la lee y la va descubriendo a través de esas novelas, realmente admiración profunda por la mujer en que te has convertido y lo que transmites a través de tu luz, de tus palabras y de todo lo que haces cotidianamente. Excelente mamá, buena amiga, responsable en su trabajo. Así que gracias y quiero que les dejemos a todas estas personas que están aquí acompañándote un mensaje final. ¿Qué les quisieras decir a todos ellos? ¿Qué les quiero decir? A cada uno de ustedes les invito a que cuando lleguen a su casa se miren al espejo por un minuto y se reconozcan como el ser energía que son, como la chispa divina que habita dentro de ustedes, como esa partícula de Dios que habita dentro de ustedes, que está segregada temporalmente de la gran energía universal que algunos llamamos Dios y otros llaman de otras maneras. Estamos aquí y transitamos por este plano terrenal con nuestra historia personal por una razón, por un propósito, pero es trabajo nuestro, de cada uno de nosotros, descubrir ese propósito. No se vayan de este mundo sin saber a qué vinieron. Desen la oportunidad de abrir la mente y despertar el alma. No somos el cuerpo físico que ustedes ven en el espejo. Somos algo mucho más grande y mucho más poderoso. Y pregúntense de verdad, si lo que nos habita es la chispa divina, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Cada uno de nosotros tiene una historia de vida personal. Para algunos, más difícil que para otros, indiscutible. Pero no sé si me crean cuando les digo que es la historia que cada uno de ustedes eligió, que esa vida que usted está viviendo, ese dolor por el que está transitando, esa carencia que tiene, esa dificultad que tiene, solamente hace parte de un guión que cada uno de nosotros eligió, pero un guión que cada uno de nosotros eligió por un propósito y por un fin.
que no vamos a descubrir sino cuando nos demos la oportunidad de despertar. Y es ahí donde nos lleva esa palabra de Juan 8:32 que nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mediten en esa palabra, pero cuando mediten en esa palabra es en la oportunidad de ir adentro de ustedes, porque allí está la verdad, allí están las respuestas, allí está también la solución a todas nuestras dificultades, las que sean, llámense económicas, llámense de pérdidas, llámense de carencias, las dificultades que sea que tengamos, todo se puede superar. Porque si tenía solución en la época de Jesús la muerte, ¿no resucitó muertos? ¿Jesús mismo siendo humano no resucitó? ¿De verdad creen que esa situación por la que atraviesan o por la que atravesamos es insuperable? Atrévanse a mirar dentro de ustedes y encontrarán respuestas. ¡Bravo! Bueno, agradecemos esta conversación tan profunda, donde Patricia abrió su corazón y nos contó infidencias, cosas muy personales, pero que hacen una apertura para nuestra mente y poder nosotras leerla o nosotros, porque sé que muchos caballeros también lo van a leer, con una, más que expectativas, con una apertura de mente para transformar todas esas historias que hoy posiblemente no nos están permitiendo vivir la vida que queremos y que nos merecemos. No sé, Patricia, si quieres decir algo más para cerrar, una palabra, una frase, para que todos nos llevemos. Ya sé que dijiste algo muy profundo en este momento, pero no sé si hay algo más que quieras decir y compartirnos. ¿Pero ya pasaste el punto de las rifas? ¿No? Bueno, no, simplemente muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por haberme acompañado. Para mí significa muchísimo todas las personas que están aquí. Algunos los conozco, otros no. Otros llegaron a través de redes sociales, otros son clientes. Y de verdad que me siento muy complacida. Espero que lo que hayamos conversado hoy aquí de alguna manera les haya tocado y les invite a, por lo menos, a hacerse algunas preguntas, por lo menos a cuestionar algunas cosas. No podemos pasar por la vida como si nada, sin arte ni parte. De verdad, tenemos un propósito, una tarea, y la tarea principal es despertar para descubrir ese propósito y poder trascender. No vinimos a quedarnos congelados. Así que muchísimas gracias de verdad por su presencia y aquí los dejo con Maripaz porque hay sorpresitas.